es el número más probable, que quede en 3.5, pero sigue habiendo un 38% de posibilidades de que quede aún por encima de 3.5. Hay que seguir monitoreando eso. Y aquí, como estaban viendo, de aquí a mediados del 2025 todavía debemos esperar que las tasas queden alrededor de 3%. Entonces, recordemos algo muy importante. Esto, al final, ¿cómo afecta la evaluación de la empresa? Y por esto es que quería darles esta presentación, porque al final, ciertamente tú dices, bueno, un aumento en las tasas de interés es lógico para controlar la inflación, la gente va a preferir consumir menos y va a preferir ahorrar. Pero esto para las empresas nos pone en una situación. ¿Cuál va a ser el costo de toda la nueva deuda? ¿Cómo voy a tener que entonces ahora medir el retorno esperado de futuros proyectos de inversión? ¿Cómo no? Y por último, y no menos importante, sobre todo porque esta es la comisión que también incluye temas de comercio exterior, esto cómo va a impactar el cambio de divisas. Cuando tenemos un aumento en las tasas de interés, se aprecia la moneda que está aumentando las tasas de interés relativa a las otras. O sea que si nosotros estamos importando cosas, nos beneficia tener una moneda más apreciada, pero si estamos exportando hacia lugares donde esa moneda es más débil, como el caso de Europa, entonces obviamente es malo para el exportador. Bueno, entonces, planificación financiera para empresas. Y aquí es donde quisiera, digamos, ponerle la perspectiva un poquito y situarlos en la siguiente situación. Nos ha pasado mucho con clientes que las métricas que se utilizan para medir la empresa son siempre estos clásicos indicadores de simplemente cuánto es la utilidad neta. Una de las propuestas que les vamos a hacer aquí es que hay que ir un poquito más allá y ser un poquito más riguroso a la hora de medir estos indicadores, sobre todo de rentabilidad. Y quiero que se hagan el siguiente ejercicio. Pregúntese usted mismo si se siente confiado en el crecimiento y desempeño de la empresa. Si la respuesta es sí, y espero que así lo sea, les invito a que hagan la siguiente pregunta. Entonces, ¿estaría dispuesto, si una institución financiera les dice, sí, estoy dispuesto a dar nuevo financiamiento, pero necesito que pongan más equity, necesito que pongan más aporte de capital? Y si apretaron un poquito, eso es, digamos, el comportamiento que tienen la enorme mayoría de las personas. Pero si pasa eso, es hora de evaluar un poquito cuáles son esas métricas que nosotros estamos utilizando para realmente medir ese costo de oportunidad de nuestro patrimonio. Es separar el yo inversionista del yo empresario, tratar de ser un poquito menos, digamos, pasional a la hora de analizar nuestra empresa y tratar de cuantificar con métricas realmente cuál es ese desempeño y rentabilidad de la empresa. Entonces, ¿por qué para nosotros en Argo y para mí a nivel personal no me gusta usar la métrica utilidad neta, que es la que probablemente la mayoría de ustedes usan? Oye, yo estoy teniendo una rentabilidad neta de tanto por ciento sobre las ventas. El problema de solamente medirlo con la utilidad neta es que la utilidad, como yo creo que ya varios de nosotros nos hemos dado cuenta en pandemia, la utilidad no es flujo de caja. Yo puedo tener bastante rentabilidad, pero tengo unas cuentas por cobrar altísimas y si no las puedo cobrar, de hecho tengo que hacer provisiones a ese flujo de caja. No estoy, y tal vez para mí esta es una de las más importantes, no estoy cuantificando el nivel de riesgo. Esta métrica no me dice si es que en verdad estoy ganando lo suficiente, si este es el retorno apropiado que me debería dar mi empresa relacionado a las utilidades que estoy recibiendo. Muy relacionado con esto, hay un costo de oportunidad del capital. Yo estoy siendo rentable, pero la rentabilidad económica y la rentabilidad contable, de hecho, son dos métricas diferentes. Yo puedo tener ganancia contable, pero no necesariamente estoy cubriendo ese costo de capital. Y por último, y no menos importante, siempre hay que medir el retorno, no solo sobre ventas, sino también medir ese retorno sobre la cantidad de activos y patrimonio que tiene la empresa. No los quiero aburrir con una clase de matemáticas, pero aquí muy rápidamente quiero decirles cuáles son los indicadores que nosotros realmente sugerimos que debemos utilizar. Son indicadores que si saben de finanzas ya probablemente los han visto, pero la importancia de usar estos indicadores es que ahora sí estamos tratando de capturar de cierta manera cuál es ese riesgo que está teniendo la empresa y compararlo contra algo. No es solamente ver el ROIC en términos absolutos, el retorno sobre el capital invertido, sino es cuánto me está costando ese capital. Si yo, por ejemplo, tengo un costo de capital de 10 y tengo un ROIC de 8, ya yo inmediatamente puedo decir, aquí yo estoy perdiendo valor económico. Mi costo de oportunidad, mi costo de capital es mayor al retorno que me está dando mi inversión. Por ejemplo, otras métricas que yo les digo a todos mis clientes que es muy importante ver, cuánto es el ROE, el retorno en el patrimonio, y eso compararlo contra el costo de oportunidad del patrimonio.
Ahí yo sé que esta presentación se las van a dar, así que cuando vean la diapositiva con fórmulas, no se preocupen por eso, eso para que simplemente tengamos alineados los conceptos. Pero quiero hacerles la siguiente pregunta. Si nosotros tenemos una empresa y la empresa nos dice que tiene un ROE de 15, ¿eso es bueno? ¿Eso es malo? O sea, ¿yo cómo puedo apreciar realmente si estamos hablando de que ese 15% es un símbolo de qué? Lo tenemos que comparar contra cuánto es ese riesgo, cuánto es ese costo de oportunidad de nuestro patrimonio. Nuevamente separando quién es el yo empresario del yo inversionista. El yo inversionista dice, yo requiero un retorno del 16%. Si mi ROE es 15, significa que no estoy dándole el retorno mínimo requerido a esa inversión a la que le estoy poniendo mi capital. Digamos que, por ejemplo, y este ejemplo lo comenté, creo que es muy fácil de analizarlo. Si yo estoy diciendo que entre el capital que pongo yo como accionista y el costo de lo que me está dando una institución financiera me da ponderado 12% y el retorno de mi inversión es 10%, yo estoy perdiendo claramente 2%. Yo le estoy, aunque tenga una ganancia contable y aunque tenga una ganancia en mis estados financieros, yo no estoy generándole valor a mis accionistas. Yo, de hecho, estoy perdiendo valor. Y esto es muy discreto a veces. Muchas empresas dicen, no, pero yo he estado generando utilidad, pero yo no veo cómo estoy perdiendo en el patrimonio. Pero es que aquí es donde tú puedes identificar claramente en los análisis que nosotros hacemos cómo poco a poco se ha ido deteriorando ese patrimonio, ese capital en el tiempo, porque no hemos podido analizar bien nuestros instrumentos de inversión. Ok, aquí simplemente para que tengamos alineados cuáles son cómo se llama cada uno de los términos. Aquí cuando se les comparta la presentación lo podrán ver. Pero aquí, tal vez a mí lo más importante y relevante es que aquí se hace la conexión de lo que estaba hablando al principio, de la tasa de interés con cómo se traduce esto a la rentabilidad mínima requerida. Ahí tienen, por ejemplo, la tasa libre de riesgo. Mientras más alta sea la tasa libre de riesgo, que es la que determina el FED, entonces mi costo de la deuda va a ser más alto. Eso es algo que ya muchas instituciones financieras han estado anticipando y diciendo ya probablemente el costo de la deuda va a tener que subir y es porque el costo de oportunidad de los fondos va a ir aumentando. Entonces volvamos a lo básico. Aquí básicamente, y me la he pasado hablando del ROIC, ¿cuál es esa regla básica que recomiendan los financistas? La idea es siempre tener, ok, ¿cuánto es mi ROIC? Y que ese ROIC sea por lo menos 2% por arriba de lo que es mi WACC. Si mi costo ponderado del capital, es decir, esa combinación entre patrimonio y instituciones bancarias, me da 10%, para poder entonces generarle ese retorno al accionista, yo necesito que sea por lo menos un 12%. Y esto va a estar cambiando, porque si estaban viendo las diapositivas que tenía al inicio, el aumento en la tasa de interés ha ido muy rápido. Nosotros pasamos de 0 a 1,75, que es lo que tenemos ahorita en un transcurso de meses. O sea que este cambio que nosotros estamos viendo en cuánto debería ser mi retorno requerido va a estar incrementando muy rápido. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, esta gráfica muestra a diferentes niveles de riesgo. Acá abajo un poquito lo pueden ver, que tengo las calificaciones de riesgo AAA, AA. Esto es el rendimiento de bonos corporativos a la fecha. Y una de las cosas que podemos ver, si ven aquí al principio de la gráfica, contra acá, es que las tasas o lo que están pidiendo las instituciones financieras como retorno a estos instrumentos de deuda, ya estamos a niveles bastante más altos de lo que tuvimos aquí el bajón por la disminución en las tasas de interés por COVID. Ya nosotros estamos anticipando que las instituciones financieras van a decir, hey, ya las condiciones cambiaron, regresamos a la normalidad y me están subiendo las tasas de interés en el FED, por ende van a subir las tasas de deuda para los demás. Aquí simplemente lo que ha pasado en un año, y como ven acá, no ha sido directamente proporcional. Mientras más riesgo le ven las instituciones financieras a la empresa, esto es una función de diferentes variables, dependiendo qué etapa apalancada está en la empresa, cuánto es su rendimiento sobre intereses. Estamos viendo que ha habido un aumento, y esto ha sido tan solo en un año. En promedio ha sido por encima del doble en cuanto al rendimiento o el aumento de las tasas de interés por tipo de riesgo. Ahora quiero llevarlo a un comentario que estábamos haciendo al principio de la presentación. El riesgo país ha estado aumentando y esto afecta no solamente a las empresas locales, sino
a toda la inversión extranjera directa que se quiera hacer en el país, la principal métrica para analizar si un país es suficientemente bueno para el riesgo es este indicador que tenemos aquí que se llama el ENVIC. El ENVIC significa Emerging Markets Bond Index y básicamente mide cuánto por encima de la tasa libre de riesgo tengo que yo recibir de retorno para invertir en determinado país. Y claro, como lo ven en la gráfica, estamos en el top 5 más bajo. Eso es bastante positivo si nos comparamos contra Ecuador o El Salvador, que también usan el dólar, pero hay una percepción de riesgo menor para Panamá que muchos otros países de América Latina. ¿Cuál es el problema? Que si lo ves solamente Panamá en un año, ese indicador ha subido 43%. Es decir, los inversionistas perciben Panamá hoy como un país 43% más riesgoso que hace un año. Y la pregunta es, ¿por qué nos pasa esto? Es que, claro, si nosotros empezamos a ver el balance fiscal de Panamá, nosotros vemos que venimos de 2 años de que el déficit ha ido muy por encima de lo que la ley de responsabilidad social fiscal permitía, que era 2%. El déficit fiscal del 2020 fue 10%, el del año pasado fue 6.6%, y seguimos en una situación donde los gastos han ido más al gasto corriente y no al gasto de capital. Es decir, los fondos que se están utilizando en la deuda ha sido principalmente para gasto corriente y no para inversión. Los inversionistas están diciendo, estoy viendo mucho más riesgo en Panamá que lo que teníamos hace un par de años. Ok, y bueno, esto es un poco a lo que quiero llegar. Con las tasas aumentando tan rápido y con una situación que al final uno se tiene que sentar a evaluar futuros proyectos, creo que también vale la pena evaluar proyectos que ya se han hecho, proyectos que en los últimos 2 años habíamos considerado que eran suficientemente rentables. Les invito a que hagamos la reflexión y el diagnóstico si esos proyectos están dando hoy una rentabilidad apropiada contra el nuevo costo de capital. Solamente con el aumento en las tasas de interés y solamente con el aumento en el riesgo país, tenemos que subirle por lo menos 3% el costo de oportunidad del patrimonio. ¿Cómo se refleja eso? Vaya, aquí les puse un ejemplo matemático. Si yo tengo un proyecto en el que invertí $50,000 y ese proyecto esperaba recibir $10,000 por año por 10 años, eso es un proyecto que me daba una TIR de 15%, es un proyecto que si el costo de deuda era 13%, era un proyecto rentable, se repagaba en 8 años, yo quedaba tranquilo. Sin embargo, con este aumento de tasa de 3% solamente libre de riesgo y solamente en la tasa de riesgo país, ya este proyecto se volvió inviable, este proyecto ya no se va a recuperar durante su vida útil y este es un proyecto que al final ya no va a rendir, esos $10,000 no van a rendir igual que lo que rendían hace un año. La pregunta es, ¿entonces debo votar el proyecto, debo cerrarlo? No necesariamente, pero es entender un poco qué es lo que nosotros debemos hacer con ese proyecto. ¿Será que le tenemos que reevaluar la asignación de recursos? ¿Será que es que tenemos que exigir que ese proyecto esté dando una mayor rentabilidad y ver de qué manera se reestructura para entonces poder hacer que el retorno sobre el capital sea mayor que el costo del capital? Ok, y bueno, aquí evidentemente estamos analizando esto en términos nominales. Nosotros no estamos tomando en consideración inflación. Panamá tuvo una inflación muy baja por mucho tiempo y ahora nosotros estamos viendo una inflación que está acelerándose en los últimos meses. El último reporte es de 4.2%. Es decir, que si yo estoy creciendo el 6%, y le resto este 4.2, estoy creciendo menos de 2% en términos reales. Si yo estoy invirtiendo $1,000, ese $1,000 me da un 10% de retorno, son $100. Pero en ese próximo año, lo que yo compraba con $1,000, ahora me cuesta 1,040. Entonces ya realmente mi retorno no son 100, sería 60. Entonces esas son las cosas que nosotros siempre tenemos que estar evaluando. No solamente el aspecto nominal del costo de la deuda, sino en términos reales el retorno contra la inflación. Aquí simplemente les dejo una métrica de cómo se espera que la inflación va a continuar de aquí a los 5 años y hay una manera muy fácil para analizarlo. Existe un instrumento llamado el TIPS, que es un instrumento que te ajusta el retorno contra la inflación. La diferencia entre el retorno de un bono de 5 años y el TIPS de 5 años te da la inflación esperada. Es básicamente la diferencia entre las dos curvas. La inflación esperada aquí a los próximos 5 años sigue estando casi en 3%, 2.73. Nuevamente, el margen esperado de inflación es 2%, ese es el target. Entonces, aún se anticipa que la inflación en Estados Unidos, y por ende afectando todos los que usamos dólares, va a continuar relativamente alta en los próximos 5 años.
Y bueno, la parte que afecta al comercio exterior y cómo, digamos, un aumento de la tasa de interés va a afectar, digamos, a empresas panameñas que exportan. Una de las cosas que estaba revisando esta mañana es cuánto está el euro. El euro está, un dólar está a 0.96 euros. Si ustedes se meten en Google y echan para atrás, ¿cuándo fue la última vez que el euro estuvo en eso? Diciembre del 2002, hace 20 años. Entonces, digamos, es una combinación de los factores que les estaba mencionando al principio. Una política monetaria contractiva en los Estados Unidos muy acelerada hace que la tasa de interés aumente, eso hace que la demanda por ese tipo de recursos aumente, o sea, por demanda denominada en dólares aumente, se aprecia el dólar, pero en la zona euro todavía tenemos una política bastante flexible. No solamente en la zona euro, Dinamarca de hecho bajó las tasas de interés, Suecia subió 0.25, Noruega subió 0.25, Inglaterra también está bastante, digamos, no está subiendo lo suficientemente rápido, pero al final el mensaje que nos está transmitiendo un poco esto es que todos los productos que se vendan en dólares van a ser más caros en Europa. Si somos importadores de vino de Francia, belleza, el vino nos sale más barato, pero si estamos exportando productos panameños, café, papaya, camarones, etcétera, y estamos exportando hacia Europa, ahora ese producto es mucho más caro en términos reales para nuestros clientes. Entonces, es una apreciación importante que tenemos que hacer. Podemos aprovechar, digamos, que el peso colombiano está más barato y entonces ahí podemos hacer un análisis de cómo nosotros podemos aprovechar dónde el dólar está más fuerte, pero no solamente es esta consideración, es también donde el dólar ahora se vuelve no una ventaja competitiva, sino que se vuelve un problema. Entonces, bueno, conclusiones y un poquito para cerrar un poquito el análisis con cuál es el mensaje que le estamos tratando de transmitir. Al final, cuando uno está evaluando los proyectos, no se fijen solamente en la utilidad neta que va a dar ese proyecto. Al final, tenemos que tomar en consideración ese riesgo, tenemos que tomar en consideración ese costo de oportunidad que tenemos sobre los recursos. Hay que identificar si los proyectos en los segmentos que nosotros estamos usando es el uso apropiado de esos, digamos, de esos recursos, o si tenemos que hacer algún tipo de reestructuración, volver back al drawing board, volver de vuelta a reevaluar cuáles son las ganancias que requerimos de esos proyectos, un poco proyectar de una manera sostenible el crecimiento. En estos momentos que la deuda está acelerando para ser cada vez más cara, no podemos simplemente decir vamos a crecer y pedimos un préstamo, o sea, no tenemos mucho espacio para cometer errores. Y por último, como les estaba comentando, incluir el impacto que va a tener el cambio de divisas, porque al final esto no debemos esperar que en el largo plazo el euro va a continuar siendo débil, pero en el futuro inmediato, en los próximos 1 o 2 años, sí es un factor importante a considerar. Así que lo que los invito es un poco a que empezamos a hacer un poquito de introspección para que reevaluemos con esta nueva información los proyectos que estamos visualizando para el crecimiento. Sé que evidentemente después de 2 años muy difíciles de pandemia estamos pensando en crecimiento, pero lo que les invito a considerar es no solamente ver las métricas tradicionales, sino tratar de incluir en el análisis un poquito más de rigor y riesgo financiero. Muchas gracias a todos. Bueno, yo quería agradecerle en primer lugar a Pablo la gentileza de poder nuevamente llevar a cabo una actividad con un tema tan importante como este junto a la Comisión de Libre Empresa y Comercio Exterior, y agradecerle al profesor Eric Mulino su presentación. Creo que podemos abrir entonces el periodo de preguntas y respuestas para todos aquellos que nos acompañan presencialmente y a través de Microsoft Teams. Tenemos una pregunta acá del presidente de APD Joven. Hola. Sí, ¿se escucha? Sí. Bueno, gracias, Camilo. Yo creo ya saber la respuesta, pero quiero que la digas en público y que elabores un poquito al respecto. Claro. ¿Cuál es tu consideración sobre lo que han comentado tanto algunos miembros del gobierno en años anteriores como otras personas que no son parte del gobierno, es decir, parte de la sociedad civil, parte de sindicatos, gremios, etcétera, sobre que de haber tenido banca central en Panamá, la situación en la pandemia
y ahora con la inflación se hubiese podido controlar de una mejor manera. Adelante. Mira, yo creo que una de las grandes bendiciones que ha tenido este país es que desde 1904 nosotros usamos el dólar. De hecho, hay registros que dicen que el dólar se está usando en Panamá desde 1849 porque, claro, por el Gold Rush, y en ese momento teníamos por lo menos un backing de que el dólar no simplemente era fiat, en ese momento era commodity. Yo pienso que la mejor respuesta a eso es, bueno, pregúntale a Argentina cómo le está yendo, con 60% de inflación. Panamá realmente, técnicamente sí puede utilizar política monetaria. La superintendencia de bancos controla el coeficiente de reserva que tienen que tener los bancos. O sea que en teoría se puede hacer algo ahí, pero no soy muy fanático de disminuir los coeficientes de reserva. Y definitivamente hay otras herramientas para tratar de controlar la inflación. A mí me parece que al final tener una banca central crea más distorsiones al mercado en cuanto es el costo real del dinero, no solamente en el tiempo, sino también cuánto es lo que uno está dispuesto como ahorrista a poner de fondos y entonces empresas recibir de costo. Y eso definitivamente nos libera de los problemas financieros que hay en otros países. Ahorita mismo China ha estado teniendo un problema muy severo de default y de impago para muchos proyectos inmobiliarios, porque claro, tasas de interés en el piso hacen que los proyectos de inversión a largo plazo se vean bastante más baratos, pero cuando te das cuenta que no es la liquidez en los mercados porque no hubo el ahorro, es que empiezas a decir ya no tengo una fuente de repago. Así que ahí, eso lo podría hablar inclusive en otra charla de media hora, pero buena pregunta. Bueno, yo me atrevería a agregar que efectivamente coincido con Eric de que es una bendición de que no tengamos banca central en Panamá. Desde el punto de vista fiscal, que es mi best practice, mi fuerte, porque sería una tentación para todos los gobernantes que hemos tenido y tendremos, de que cuando tengamos un problema fiscal, sacan la maquinita de una vez a fabricar billetes o a emitir moneda, ¿no? Y entonces eso es, además de una gran distorsión, un engaño que nos hacemos porque al final nos revienta en la cara, ¿no? No sé si quisieras afianzar o apuntar más ese punto desde un punto de vista financiero. Mira, 100% de acuerdo. Al final, si tú tienes una situación, como siempre hipotéticamente se dice, de que tú tienes independencia entre la banca central y el gobierno, en los libros te dicen que está muy bien y que el FED entonces puede hacer eso, pero en la práctica lo que acaba pasando es que es muy fácil para un gobierno decir que va a aumentar el gasto y que no tiene que aumentar los impuestos, porque el dinero simplemente sale de la máquina de imprimir dineros. La soberanía monetaria es un tema que políticamente se vende muy bien, pero que en la práctica acaba siendo Venezuela, Hungría, Bolivia hace varias décadas, ahorita mismo Argentina. Cuando tú tienes ese incentivo perverso de querer ser, vamos a decir, populista o querer ser, digamos, dar subsidios y no tener que preocuparte por la recolección, simplemente tienes que imprimir más dinero, vas a tener consecuencias de que el costo del dinero va a ser, o sea, el dinero va a valer cada vez menos y la inflación es una cosa que afecta particularmente a la gente que en teoría estás tratando de ayudar. Así que sí, 100% de acuerdo que al final Panamá está mucho mejor no teniendo una banca central. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta de los que nos acompañan de manera virtual? Señora Carmen. Si no, yo me gustaría preguntarte a ti como un experto en el tema, sobre todo con lo que nos habías comentado de que Panamá hoy día es 43% una jurisdicción más riesgosa para la inversión, tanto nacional como extranjera. ¿Qué estrategias o qué políticas piensas tú que serían las más adecuadas para tratar de bajar ese porcentaje lo más que se pueda y ser un país atractivo para la inversión? Perfecto. Sí, y para expandir un poquito en qué es lo que realmente está midiendo ese riesgo país. Al final, cuando uno está evaluando una inversión, y esto pasa en diferentes jurisdicciones, no solamente en Panamá, ese retorno requerido tiene que tener algún componente de yo me estoy exponiendo a un riesgo adicional por ser en un país, digamos, fuera de la zona euro o fuera de una economía madura.
Y la mejor manera un poquito de aproximar ese riesgo es esta métrica que les hablé del NBIC, ¿no? El NBIC de Panamá, que se ha mantenido realmente bastante bajo hasta época reciente, ha sido directamente proporcional al aumento en la deuda. Panamá, en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, te establece dos límites. El primero, que la deuda sobre el Producto Interno Bruto debe ser menos del 40%, y que el déficit anual debe ser menos del 2%. De hecho, es 2% y progresivamente debía ser menor a 1%, pero lo que tenemos ahorita es que en los últimos 3 años la deuda ha pasado de 40% a 70%. Venimos de 2 años en donde los ingresos no eran ni siquiera suficientes para cubrir gasto corriente. No ha habido una contracción en el gasto corriente, lo que hemos visto es una contracción en el gasto de capital. Al final, cuando nosotros estamos hablando de cómo nosotros podemos dar una perspectiva de país de que Panamá está, digamos, encaminado a crecimiento económico, hay que invertir en infraestructura. O sea, yo creo que cuando tú dices que un país se está endeudando para hacer un metro o se está endeudando para hacer un proyecto de infraestructura que va a mejorar la calidad de la logística del país, que va a, digamos, mejorar las vidas de las personas, inclusive invertir en infraestructuras como hospitales, etcétera, eso es un mensaje muy diferente al inversionista internacional, que es quien está comprando los bonos, que decir es que me estoy quedando sin plata y tengo que pagar gasto corriente, planilla, alquileres, etc. Entonces, la estrategia del Estado debe ir mucho más enfocada en mostrar austeridad en ciertos programas que han aumentado sus costos corrientes, y tratar de que entonces la deuda sea destinada a proyectos de inversión. Otra cosa que, digamos, para que la percepción del riesgo país sea menor, yo siempre he sido muy a favor a las APPs. Yo sé que hay muchas instituciones que lo escuchan como una palabra sucia, pero es una herramienta que ha sido demostrada de éxito en otros países de nuestra región y por supuesto que en Europa hace muchos años, y le permite crear esa, digamos, holgura presupuestaria al gobierno y de cierta manera invitar a la inversión extranjera directa en este país. Digamos, yo me enfocaría mucho más en, como te digo, nada más para resumir tu pregunta, enfocarme en que se reduzca el gasto corriente, si va a haber gasto, para tratar de que el gobierno acelere el crecimiento económico, que sea directamente gasto de capital, y tratar nuevos instrumentos que no sean necesariamente endeudamiento. Hay muchos esquemas de financiamiento de proyectos de infraestructura y de proyectos de gran alcance a través de asociación pública o privada, y ese es el mensaje que deberían darle a los, ¿cómo se llama?, compradores de bonos del Estado. Gracias, Eric. Concuerdo, ¿no? A mí me gusta mucho revisar los índices y los rankings de los países más competitivos del mundo, porque yo a veces creo que si bien a través de todos estos años hemos implementado una serie de leyes, regímenes fiscales especiales y algunas herramientas que fueron y pueden quizás ser todavía atractivas para la inversión extranjera, el mundo ha cambiado, y no solamente por la pandemia, sino a través de los famosos estándares internacionales y demás. ¿Tú en tu experiencia crees que quizás, como Pablo y yo hemos comentado muchas veces, que aplicar un poco la curva del Laffer en Panamá podría servirnos para bajar ese riesgo de país, ese riesgo para invertir como país, reordenando un poco algunas distorsiones que tenemos en nuestro sistema económico? Porque yo he escuchado de gente que sabe mucho sobre el tema que seguimos constantemente haciendo lo mismo, ¿no? Creamos zonas francas y cada 5 años volvemos y creemos. Y una persona que yo aprecio y respeto mucho comentó una vez, y yo concuerdo, que lo que ha pasado es que estas zonas o estos regímenes fiscales especiales al final terminan compitiendo entre ellos mismos, en vez de competir es por atraer la inversión extranjera, y al final terminan los que menos, entre comillas, incentivos tienen, pidiendo la homologación de los que más tienen. Entonces creo que habría que hacer como un reordenamiento ahí, quedarnos con los que realmente son o han sido exitosos, y los que no realmente, pues
Mira, esa es una pregunta muy interesante. Me recuerdo una frase de una película que decía, construyelos y ellos vendrán. Y yo no creo que eso aplique acá. Acá nosotros tenemos, como tú dijiste, bastantes zonas francas en este país y el hecho de que existan no necesariamente va a traer la inversión extranjera directa. Yo pienso, y bueno, hablaste de la curva de Laffer. Para los que no conocen, la curva de Laffer es básicamente una explicación de que un aumento en la tasa impositiva no necesariamente resulta en un aumento de la recaudación tributaria y que básicamente hay un punto en el que tú puedes maximizar la recaudación tributaria y que aumentarla va a hacer que haya menos percepción de los impuestos por parte del Estado. Yo pienso que cuando Panamá estableció la ley SEM, esa ha sido probablemente una de las legislaciones más provechosas que ha tenido el país. Tenemos como 160 empresas multinacionales en el país que han establecido su sede aquí en Panamá y que han creado un sinnúmero de empleos. Esa a mí me pareció como una de las políticas más efectivas que se han hecho en los últimos 20 años. Y yo creo que más que un tema de decir, bueno, ya tengo estas cosas y voy a empezar a construir zonas francas, esto es un tema integral. Hay un tema no solo de recaudación, sino de gasto. Yo creo que los gastos no están orientados correctamente en cuáles son realmente drivers de crecimiento económico para el país. Entonces, y que la curva de Laffer no es algo estático, porque si al final tú te comparas con el resto de los países de América Latina, cuando Panamá antes de tener una tasa de 25% de impuestos sobre la renta, ahorita no me acuerdo cuánto era la tasa, pero estaba muy por arriba del 25%, era como 30% y era progresivo, ¿no? Y la bajaron a 25%. En ese momento, Panamá se encontraba entre los países que tenían una tasa de interés más alta contra el promedio de Latinoamérica, y cuando lo bajaron quedamos del otro lado del promedio, quedamos más competitivos y eso atrajo inversión extranjera directa. El problema es que varias otras jurisdicciones han hecho lo mismo, entonces valdría la pena reevaluar en qué lado de la curva de Laffer estamos comparados contra el promedio. Pero sí, al final yo pienso que esto no debería ser solamente hacer zonas francas, debería ser una cosa más general. En el momento que tú empiezas a decir, bueno, es que solamente te voy a dar este incentivo si estás ubicado en esta parte del país, crea mucha distorsión. Al final esto debe ser un tema en que el Estado diga, me sale mejor crear un sistema tributario que es mucho más claro, mucho más efectivo, que no esté penalizando el emprendimiento, que no esté penalizando la actividad económica. Al final acaba habiendo más recaudación porque la vas a tener a través del consumo. Las personas, en vez de pagar sobre su ingreso, pagan a través de su consumo. Entonces, sí, yo tal vez eliminaría varias zonas francas. Y lo que pueda ahorrar, al final lo puede reinvertir. Por supuesto. O sea, el efecto multiplicador se da mejor cuando las personas tienen mayor ingreso porque tienen menos gasto y es menos complicado para la persona el pago de impuestos. Tú dices que te gustan los indicadores. Si te vas al, creo que es el Doing Business, que es el que hace el World Bank, Panamá sale como de 140 y pico en complejidad tributaria. El Survey Paying Taxes, Panamá siempre sale entre los últimos, ¿no? Futbolísticamente hablando, estaríamos entre los dos últimos para bajar a la categoría inferior, ¿no? Creo que el Doing Business todavía se hace. Sí, todavía se hace. Yo creo que podría estar equivocado, pero les doy la fuente. Si se meten al reporte de Doing Business, te sale un cálculo de cuántas horas le dedica una empresa promedio en Panamá al pago de impuestos, y si no me equivoco era 14 de 52 semanas en el año. Exacto. O sea, el sistema panameño es muy complejo, con un montón de impuestos. Todos nosotros que tenemos empresas lo sabemos. Al final, el tema no solamente es un tema de recaudación, es que las instrucciones sean claras y no estar viendo, qué puedo declarar, qué no puedo declarar. Eso hace que la carga para toda empresa que está aquí en Panamá invirtiendo o que quiera venir a Panamá a invertir, van a decir que es muy complicado. Muchas horas, hombre, de trabajo, sobre todo la carga a la empresa privada con los impuestos al consumo, que por ley obligan a la empresa privada a retenerlos, y eso tiene un costo operativo enorme, ¿no? Aunque hay gente que piensa que no. Creo que tenemos una pregunta. Adelante, sí, por favor. José Paredes, ¿qué tal? Hay un impuesto global que es del 15% a empresas internacionales que posiblemente se aplique en un par de años, si tengo entendido. Creo que con ingresos superiores a 750 millones. No sé en cómo pueden estar preparadas las empresas multinacionales en Panamá, especialmente bajo la licencia SEM, que se benefician de un impuesto casi nulo,
y viniéndole este impuesto internacional, creo que por el OCDE de 15%, ¿cómo se pueden preparar para eso? ¿Disminuye nuestra competitividad a nivel internacional, supongo? 100%, porque es que al final, y esto un poco entendiendo el aspecto político, se lo digo a cada rato a mis estudiantes, la economía es muy sencilla de entender, pero entonces, ¿por qué al final nos acaban haciendo muchas cosas? Y es que al final la matiz del análisis no es económico, es político. Y poner un impuesto global tiene digamos, un incentivo político para ciertos países que han perdido competitividad para que se establezcan las sedes de muchas empresas. Digamos, Pfizer, hace como 5 años es una empresa irlandesa, Burger King desde hace muchos años es una empresa canadiense. O sea, son empresas que buscan los mecanismos apropiados para encontrar una jurisdicción en la que sea más favorable para ellos hacer negocio. Y al final, soy de la opinión que, digamos, van a haber instrumentos cada vez más sofisticados para poder legalmente hacer ¿cómo se llama? Una estrategia tributaria más eficiente para la empresa. Pero definitivamente que nosotros que somos países más chicos y que realmente tratamos de ser un país de servicio y tratar de dar este tipo de incentivos para ser más competitivo, quitarnos digamos, esa competitividad nos va a afectar a nosotros como país y vamos a tener que entonces picar por delante e ingeniárnosla para ver de qué manera podemos ofrecer un valor adicional para que esas empresas estén en nuestro país invirtiendo. Pero ciertamente le va a quitar competitividad al país. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas por parte de los que nos acompañan. Otra pregunta de estas, ¿no? Quizás sea una pregunta tonta, pero me gustaría saber tu opinión como experto en este tema. Sobre todo porque tú habías dicho, y concuerdo, que el régimen CEMEX ha sido uno de los más exitosos, sin duda, hemos tenido en el país. ¿Qué opinarías tú, por ejemplo, hacer una grande reforma tributaria, quitarnos un poco de impuestos que le cuestan más al Estado fiscalizarlo de lo que realmente recaudan y hacer de toda Panamá una gran SEM? Es decir, todos tenemos los mismos beneficios, tanto tributarios, laborales, migratorios y demás, en cualquier rincón del país, y que ya que cada uno a través de sus talentos o de su desarrollo empresarial, pues rinda los mejores frutos dentro de su área, ¿no? ¿Tú crees que eso realmente nos ayudaría, tomando en cuenta de que a nivel internacional hay presiones creo que el G7, G20, OCDE, para tener una renta mínima global de 15%, que dicho sea paso, hay países que ya tienen rentas a las empresas en 15, 12,5%, ¿no? Sobre todo Irlanda, Reino Unido, etcétera, ¿no? Sí, yo te voy a dar una respuesta económica y no personal. Voy a tratar de no dar mi opinión filosófica de eso. Académicamente hablando, cuando tú tienes un flat tax, y hay bastante literatura sobre esto, tú quitas muchos incentivos que haya, por ejemplo, declarar ciertas cosas. Cuando tú tienes, digamos, un impuesto progresivo, tú dices, bueno, si yo no declaro estos gastos, entonces mi impuesto sobre la renta me va a quedar en un bracket más alto. Esas cosas se eliminan cuando estás en un flat tax, porque es que al final tú dices, bueno, independientemente de cuánto sea la ganancia, pago X%, 25%. Pero entonces si tienes temas como el impuesto complementario, bueno, no, es que si no diste como dividendo más del 50% de utilidad, igual te cobro el 4,67 como complementario anticipando los dividendos. Bueno, y si tienes tanto en patrimonio, te cobro el 2% de aviso de operaciones, pero bueno, entonces lo declaro de otra manera. A ver, aquí yo creo que el mensaje un poco es no cuánto es exactamente el número, que por supuesto que se puede evaluar con el análisis de la curva de Laffer, sino más bien tratar de que sea un sistema mucho más simple y transparente. Hong Kong, que si no me equivoco, bueno, tal vez antes de todas estas cosas que China estaba haciendo recientemente, pero Hong Kong es uno de los que mejor rankea en cuanto a tributos en el índice del Doing Business, porque hay 2 días al año en donde se hace el pago de impuestos, y es un documento total y completamente transparente. Ellos te dicen, esto es lo que tú debes de impuestos, lo pagas y punto. O sea, al final es un tema de... el ser humano es una persona se trata mucho en incentivos. Al final la economía es una ciencia de la conducta humana. Si tú haces que las cosas sean más fáciles, más sencillas, las personas van a hacer, digamos, buscar el mecanismo para hacerlo de una manera más fluida en vez de rebuscar la manera digamos... no quiero usar la palabra evadir, pero evidentemente si lo haces más complicado va a haber menos recaudación. Si lo haces más fácil, más claro, una tasa
fija para todo, no vas a tener que buscarte, digamos, diferentes mecanismos para ver cómo pagas menos. ¿Alguna otra pregunta? Lourdes. Ahora tocando, y por último, sé que aquí en APD se habló muchísimo el tema de la nueva facturación fiscal, que como uno de los mecanismos para recaudar. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cuál es tu opinión? Si en efecto va a cumplir ese cometido o el propósito que tiene según el gobierno este tipo de nuevas reglamentaciones para la empresa privada. Sí, digo, al final yo pienso que si el objetivo del Estado es tener un mayor control y transparencia de cuánto realmente se está facturando y generando para que eso suba el ingreso, vamos a seguir teniendo el mismo problema fiscal si no se controla el gasto. O sea, en la enorme mayoría de los gobiernos, incluyo digamos, Latinoamérica, no tenemos un problema de ingreso, tenemos un problema de gasto. ¿Ok? Y volviendo al tema de que no tenemos banca central, afortunadamente, no tenemos el problema agregado de la inflación. Pero si Panamá quisiera aumentar la recaudación, lo que tiene que hacer es hacer un sistema tributario mucho más fácil para el emprendedor, mucho más fácil para la empresa, y solamente con la generación de empleo que eso va a generar y con el valor que eso va a agregar, van a haber un aumento en la recaudación de impuestos a través del rubro del impuesto al consumo. Así que, digamos, para responder su pregunta, independientemente de que haya más claridad de cuánto es realmente el ingreso, Panamá va a seguir teniendo déficits y va a seguir teniendo, digamos, un problema de ver cómo aumenta el ingreso porque no se contrae el gasto. Siempre que vaya a haber un aumento en el gasto, vamos a tener déficit. Lo que hay es que controlar el gasto en vez de tratar de aumentar el ingreso. ¿Alguna otra pregunta, Pablo? ¿No? Volviendo al tema de los países competitivos, estuve viendo que hay una serie de características que estos países deben tener para ir en ese camino de ser una jurisdicción competitiva y atractiva a la inversión. Y entre esos está el tamaño del mercado. Hay mucha gente que piensa que Panamá, para más de 2 o 3 cosas, no podría crecer económicamente más o ser más competitivo como jurisdicción, porque realmente tenemos un mercado pequeño. Yo no creo mucho en eso, pero me gustaría saber tu opinión. Bueno, sí y no. O sea, si tú defines que el mercado son las 4 millones de personas que están aquí, te diría que evidentemente el ingreso per cápita de Panamá es mayor que varios otros países de América Latina y que el hecho que nosotros ganamos en dólares nos pone sobre una ventaja a otros países. Pero también te diría que Panamá no está limitado a los 4 millones de personas. Panamá es un puente para muchos otros países, sobre todo si lo ves desde el punto de vista de la exportación. Somos una plataforma de servicios. Totalmente. Entonces, digamos, Panamá, y a ver, vuelvo y repito, tenemos 160 empresas multinacionales en este país. Por ejemplo, mi esposa trabaja en Maersk desde hace muchos años. Maersk es una empresa danesa que tiene operaciones en Panamá como headquarter regional. Entonces, Panamá no es que sea un país chico. Panamá es bueno, ese es el logo de este país, es que somos puente del mundo, corazón del universo. Al final no somos nada más los 4 millones de personas, somos ese potencial de ir a todos estos otros países. Tenemos, si no me equivoco, 10 acuerdos de doble tributación y tenemos como 15 tratados de libre comercio por ahí. No me acuerdo el número ahorita mismo, pero esa es una ventaja para un país que no tiene esos acuerdos y que puede usar a Panamá como puente y enlace para exportación y negocio hacia esos países. Yo concuerdo, pero solamente quería pues que alguien conocedor del tema como tú lo comentara igualmente, ¿no? Para todos los que nos acompañan. Bueno, me dice la señora Carmen que seguimos sin preguntas por parte de los que nos acompañan virtualmente. No sé si quisieran los que están aquí hacer alguna otra pregunta. Pablo, por favor. Estamos sobre la hora. Voy, no me he dado cuenta. Sí, una pregunta puntual. Eric, gracias. Si le fueras a recomendar algo al gobierno para combatir la inflación. ¿Por qué me pones en esto? Bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para hacer las preguntas difíciles. Como yo le digo a mis alumnos, todo lo que se diga en el salón es desde un punto de vista académico, de libertad. Exacto. Imagínense que estás en tu salón de clase. Exacto. Puntualmente, ¿qué le recomendarías al gobierno para combatir la inflación? Ok. Acuérdate que al final también la inflación es un problema
de consumo. Al final, cuando tú, y digamos, Panamá que solamente puede ejecutar política fiscal y no política monetaria, cierta inyección de, digamos, de dinero por parte del gobierno crea distorsión en los mercados. Entonces, no es lo mismo, digamos, un dólar en subsidio que un dólar en un proyecto de inversión. Entonces, creo que regresaría a mi argumento de que el tema es contención al gasto, pero también el tema es hacia dónde está yendo cada dólar. Al final, y yéndome a un escenario estrictamente académico, el gobierno no tiene el mismo incentivo que tiene una empresa privada. La empresa privada tiene un constante sistema de retroalimentación de que si las decisiones que está tomando no son buenas, se ven impactados en sus resultados. El gobierno hace eso, pero esa no es la métrica que usan ellos. La métrica que usan ellos es si sus políticas son o no populares y si eso de cierta manera les va a retribuir cada 5 años que hay elecciones. Entonces, hay un incentivo que no van a poder deshacerse, que es si yo les sigo inyectando dinero a la economía y a las personas, en teoría ellos van a estar, digamos, voy a ser un gobierno más popular. O sea que si mi recomendación es reducir el gasto, no creo que les parezca muy atractiva la solución. Pero digamos, ese es el tema. Al final, si nosotros al final, sí, somos víctimas de que mucha de la inflación es importada, así que ahí realmente no hay mucho que podamos hacer, pero ciertamente una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es ser un poco más cuidadosos hacia dónde está yendo el gasto, 100%. Bueno, como ya son las 3 de la tarde, no me queda más que reiterar mi agradecimiento a Pablo por la gentileza de compartir con Libre Empresa y Comercio Exterior en la organización de esta charla y permitirme ser moderador de la misma, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos por su participación, los que están virtual y presencialmente, y nos vemos entonces en la próxima actividad. Gracias Camilo, a nuestro Pablo. invitado, el profesor Eric Molino. Que tengan todos buena tarde. Gracias a todos. Muchas gracias por asistir a todos. Yo tenía una pregunta, pero creo que es demasiado temprano. Habiendo vivido creciendo, guapo. Pero ustedes empezaron a terminar esto. Entonces, yo no me esto, pero debo pensar en Voy.